Saludos, buenas tardes. Es el momento de Mangas Verdes, el programa de medio ambiente, naturaleza y sostenibilidad, elaborado cada semana por F Verde, la plataforma de información medioambiental de la agencia EFE. Durante los próximos 30 minutos hablaremos, como cada semana, acerca de todo aquello que nos permite trabajar para construir un mundo más verde, un mundo mejor para nosotros y para los que vienen detrás. Mangas Verdes, en marcha gracias a Cygnus, transformando los neumáticos usados en suelas de calzado, pantallas acústicas, piezas de caucho, circuitos de seguridad y otras aplicaciones recicladas. Descúbrelo en cygnus.es. Hoy el control de sonido está en manos de Alberto Coca. En nombre de la redacción os saluda Pedro Pablo May. Comenzamos con nuestro espacio destinado a la Red Natura 2000. La semana pasada hablábamos aquí sobre las tablas de Daimiel, esa segunda oportunidad que consiguió este paraje tan particular, tan único, castellano-manchego, después de aquel incendio de las turbas, la amenaza de ser destruido finalmente y cómo se salvó a última hora por las fuertes lluvias del invierno que consiguieron no solamente apagar el incendio, sino volver a rellenar de agua y con ella de vida esta zona. Pero no hemos terminado de hablar de la región, porque la verdad es que aún hay cosas que contar en ese mismo sitio. Tenemos, por ejemplo, la laguna de Navaseca. Su historia, sus problemas y todo lo que le rodea nos lo cuenta ya Cristina Yuste. Red Natura 2000. Activa tu auténtica riqueza. Situada a escasos kilómetros del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, la laguna de Navaseca es en otoño y primavera un auténtico apeadero de aves acuáticas para disfrute de expertos y aficionados a la ornitología, que encuentran aquí lo que en ocasiones escasea en el parque, un hervidero de especies, algunas muy amenazadas. Unos niveles de agua constantes que concentran gran cantidad de nutrientes sirven de reclamo a zampullines, fochas, gallinetas, ánades, cercetas, malvasías cabeciblancas, azulones, cucharas o el esquivo y llamativo calamón. Incluida dentro de los límites de la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda y protegida bajo el paraguas de la Red Natura 2000, Navaseca es una laguna cuyo origen natural eran las aguas subterráneas provenientes del acuífero 23 y que hoy mantiene una inundación constante gracias a las aguas residuales provenientes de la depuradora de Daimiel. Es, por tanto, una zona rebosante de vida que, como recuerda Juan Carlos Atienza de SEO BirdLife, esconde un arma de doble filo. Con el descenso de los niveles del acuífero y los problemas que hay realmente de agua en toda la Mancha, en los humedales de la Mancha, realmente los humedales como el de Navaseca, que mantienen unos niveles de forma artificial debido a aguas depuradas, pues han cobrado mucha importancia y han hecho que en muchos casos formen parte de la Red Natura 2000, ¿no? Lo que pasa es que es un poco... tiene la parte negativa de que muchas veces el agua que está llegando no tiene unas condiciones adecuadas y es un arma de doble filo, ¿no? Que muchas veces pues supone luego problemas de mortalidades o descenso de la capacidad reproductiva de las especies. Y es que la depuradora de Daimiel, recuerda el director de conservación de SEO BirdLife, no da abasto para tanto vertido. Realmente es urgente y además obliga a la normativa a que Daimiel tenga una depuradora que sea capaz de depurar bien y todos los vertidos que tiene. Entonces esa es una cuestión que además es urgente porque en algunas ocasiones está llegando este agua mal depurada hasta las tablas de Daimiel. Es decir, tenemos una de las joyas de nuestra corona que está siendo contaminada cuando podría ser evitable y es solamente una cuestión de dinero que tendrá que poner en este caso la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para solventar este problema que ya digo que es urgentísimo. En estas lagunas, donde la lámina de agua es muy fina y donde la temperatura alcanza niveles elevados en la estación seca, se plantea un grave problema de salud llamado botulismo, una auténtica trampa mortal para las aves y un problema recurrente en Navaseca.
Sí, el botulismo es una enfermedad provocada por una toxina producida por una bacteria que se desarrolla en ausencia de oxígeno. Entonces, en aquellas lagunas en las que, porque tiene grandes nutrientes, disminuye el oxígeno, pues se desarrolla esta bacteria, esta toxina, y entonces los animales que viven ahí, especialmente las aves acuáticas, mueren, ¿no? De hecho, es una enfermedad que podríamos tener los seres humanos y afecta básicamente a todos los animales. Hoy en Navaseca está prohibido el vertido, enterramiento y depósito de sustancias contaminantes, entre otras actividades humanas que pudieran alterar el ecosistema, y su ampliación mediante la adquisición de fincas colindantes por parte del Organismo Autónomo de Parques Nacionales le concede un plus de protección. Por eso, la correcta y completa depuración de las aguas que en ellas se vierten se plantea como prioritaria en un espacio que no solo es interés internacional para la conservación, también supone una oportunidad para el turismo sostenible. Espacio realizado con el apoyo del programa Life Plus de la Unión Europea, coordinado por la Sociedad Española de Ornitología y EFE Verde, la plataforma medioambiental de la agencia EFE. Mangas verdes, reflexiona. La organización no gubernamental Alianza por la Solidaridad ha puesto en marcha una nueva campaña que se llama Tierra. Y decimos adrede lo de tierra porque tiene 3 R's, no 2. En este caso son las R's de responsabilidad, rentabilidad y recursos. El objetivo declarado de esta ONG es promover un desarrollo sostenible y justo de las empresas que invierten en el exterior y presionar a las que no lo hacen y tienen impactos negativos tanto sociales como medioambientales. Son precisamente algunos de esos impactos los que se incluyen en las imágenes que conforman una exposición abierta hace unos días, para ser exactos, abierta el viernes 5 de junio, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, en el Centro Internacional de Fotografía y Cine de Madrid, y que se llama Derecho al Agua. El autor de las fotografías es un auténtico especialista. Bueno, Premio de Periodismo Rey Juan Carlos, Premio Ortega y Gasset, Premio Nacional de Periodismo de Doñana, por decir algo, vamos, algunos premios menores que acumula Pedro Armeste, con el que hablamos ahora. Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Casi nada, ese currículum de imágenes que llevas acumulado para mostrarnos una serie de fotos que sacaste durante un viaje a Centroamérica, creo, ¿no? Sí, estuvimos trabajando durante un mes en El Salvador, Nicaragua y Guatemala, destacando distintas problemáticas relacionadas con el derecho humano al agua. ¿Cuál es el problema con el agua allí? Porque nosotros estamos acostumbrados ya no a utilizarlas, incluso a despilfarrarla. Estoy pensando, por ejemplo, pues en los parques acuáticos o en la manía de utilizar litros y litros para tener el coche limpísimo, mientras que allí en aquellos países hay verdaderos problemas para el consumo diario, ¿no? Sí, problemas muy distintos a los que tenemos nosotros habitualmente. Concretamente, en El Salvador el problema es la sobreexplotación del acuífero de Nejapa por parte de la embotelladora de Coca-Cola, que afecta directamente a 30.000 personas, directamente a muchas más, que debido a esta sobreexplotación del acuífero, los pozos de superficie y las pequeñas fuentes en las que estos vecinos, estos habitantes de la zona de Nejapa, se abastecían de agua, han desaparecido. Y luego, teniendo en cuenta que El Salvador tiene una época seca, en esa época se agrava mucho más el problema. Allí existe un problema de contaminación por un lado, porque para embotellar un litro de Coca-Cola se necesitan 2,5 litros de agua, y ese 1,5 litros sobrante se vierte directamente al río Acelguate. Y luego un problema directo de abastecimiento por la sobreexplotación del acuífero. Luego nos trasladamos a Guatemala. En Guatemala el problema es bien distinto porque está muy relacionado con hidroeléctricas, con el acceso al río directamente y con la sobreexplotación también de los recursos naturales. Ahí hay 2 problemas. Dentro de Guatemala trabajamos 2 temáticas, una en Santa Cruz de Varillas, donde las comunidades mayas se oponen totalmente a la construcción de unos saltos de agua, de unas eléctricas por parte de la empresa gallega española Ecoener, y
habido un conflicto social muy fuerte en una zona en la que tradicionalmente se vivía en paz, donde hay dos bandos muy enfrentados, los que están a favor, que suele ser gente que está pagada por la empresa, y las comunidades mayas que sobre todo lo que quieren es seguir teniendo su acceso al río y poder seguir viviendo de sus recursos, ¿no? Y luego en Guatemala tocamos otro tema en la zona de Cobán. En Cobán es la empresa Renace, que digamos es la gran eléctrica guatemalteca, y aquí las comunidades lo que piden es que si se hace un uso y un aprovechamiento de sus recursos naturales, que se les dé alguna contraprestación, ¿no? Para mí, una de las cuestiones que más me llamó la atención fue que ahora que está muy de moda esto de la responsabilidad social corporativa, y me da la impresión que es un marketing más que otra cosa, ¿no? Porque allí concretamente en Guatemala se limitaban a darles muñecos, a preparar la fiesta de Navidad. En El Salvador les daban botas de fútbol y balones a los niños, pero realmente lo que ellos necesitan no se lo están facilitando, ¿no? En Nicaragua, donde también estuvimos trabajando en la última parte del viaje, el problema es más debido a temas de contaminación, porque las grandes empresas mineras que extraían oro en el país dejaron de hacerlo cuando se empezó a regular la extracción y cuando se les empezó a pedir informes de impacto informes de impacto medioambiental, sí, seguridad laboral, condiciones de trabajo dignas. Abandonaron esas minas sabiendo que los propios mineros, que eran los habitantes de la zona, iban a seguir explotándolas por cuenta propia y que ese oro lo iban a poder comprar del mismo modo, ¿no? Aquí hay un problema tremendo de contaminación, porque se usan metales pesados como el arsénico y el mercurio para separar el oro del resto de metales, y ese agua contaminada se expulsa directamente a los ríos, contaminando la cadena alimenticia y evidentemente llegando al ser humano, ¿no? Da la impresión, un poco viendo lo que pasa en el mundo, que es como esa actitud hipócrita de tener limpia tu propia casa, pero luego echar todas los papeles al suelo cuando vas por la calle, y da un poco la impresión de que aquí en Occidente nos complacemos con medidas que se ven mucho, que son muy bonitas, que quedan muy bien desde el punto de vista verde en Europa, pero cerramos los ojos a lo que está pasando en esos países, ¿no? y en los países del tercer mundo en general. ¿Qué se podría hacer al respecto? Bueno, aparte de denunciar la situación, digo. Yo entiendo que por parte de las empresas deberían cumplir eso que llaman la responsabilidad social corporativa y cumplirlo de una manera eficaz. Esta campaña no va dirigida solo a hacer críticas, sino a buscar soluciones y plantearle las soluciones a la empresa que está generando la problemática, ¿no? Luego, desde nuestro punto de vista, o sea, desde nuestro perfil bajo de ciudadanos, sobre todo lo que podemos hacer es solicitar a estas empresas que cumplan con los planes, que no los plasmen solo sobre papel antes de tener la concesión para llevar a cabo su negocio, y que faciliten en cierto modo la vida a las familias afectadas, porque hay una historia. Ayer mismo estuvimos en la exposición de nuevo haciendo una visita guiada y estábamos allí hablando de cualquier problema, por muy lejano que lo veamos y que tenga relación con el medio ambiente, nos va a acabar afectando, ¿no? O sea, porque al final estamos todos conectados con el medio ambiente, y generar problemas en un país lejano, aunque lo veamos muy lejos, acabará llegando, repercutiendo de algún modo en nuestra propia sociedad, ¿no? Dentro de la exposición que está abierta en Madrid, hay también una edición numerada de una de las fotos para obtener fondos. ¿Qué foto es? Bueno, concretamente el día que se inauguró la exposición vendimos una copia a un precio muy bajo de 5 euros, que participaba en el sorteo de una copia ya grande, de una edición limitada, y lo que hemos creado ha sido una página web que se llama armestregallery.com, donde se venden series numeradas y ediciones limitadas, y el 20% de los beneficios de la venta de estas copias van destinadas directamente a las campañas que representamos en las imágenes.
¿Cuál es de las que has tomado, de las imágenes, la que a ti te ha impresionado más o la que te ha gustado más tomar? Decir, mira, esta es la foto que quería sacar de este viaje. Realmente la foto del viaje no existe. Más que una foto es una sensación. Ayer también hablábamos del mismo tema allí en la sala, porque en Guatemala, en Santa Cruz de Varillas, trabajando con las comunidades mayas, tanto Susana Hidalgo, mi compañera periodista con la que trabajo, y yo nos empeñamos en ir a la segunda cascada, una cascada de la que ellos hablaban, y nos ponían pegas continuamente hasta que ya en un momento dado nos dijeron, bueno, mañana os vamos a llevar a la cascada, pero prepararos que son unas cuantas horas andando, concretamente eran 4 horas andando por la selva. Digamos que la primera hora y media era por caminos bastante accesibles, pero luego la selva de repente se cerró y tenían que ir con machetes abriendo el camino por delante de nosotros. Bueno, un tormento llegar a aquella segunda cascada, y cuando llegamos la cascada no se podía fotografiar porque la masa forestal era tan grande que solo nos permitía ver el punto más alto, no se veía la cola de agua cayendo, ¿no? Y en aquel momento que Juan Pablo, que era una de las personas, Arturo Pablo, que era una de las personas que nos llevaba, nos confirmó que habían impedido, o sea, que habían intentado quitarnos la idea de la cabeza porque no querían llevarnos. Ellos nos decían que tuvieron que abrir la selva, tuvieron que abrir el camino para llegar a su gran cascada, que para ellos es sagrada, y que nosotros íbamos con buenas intenciones, pero dejaban el camino abierto para que tal vez otra gente con otras intenciones llegara allí, ¿no? Entonces es más casi esa sensación que percibí cuando ellos nos hacían esta reflexión. Y luego también, por otro lado, cuando empezamos a caminar y ya empezamos a profundizar en la selva, ellos llevaban unas pequeñas bolsas de tela y cada X metros iban parando, recogían frutos silvestres, recogían raíces, tallos, y las iban metiendo en la bolsa. Y cuando llegamos abajo, antes de emprender el viaje de vuelta, nos pusimos a comer y empezaron a sacar todo eso que tenían en las bolsas que habían ido recogiendo en el camino de ida, y nos alimentaron, ¿no? Entonces te das cuenta que su huerta es la selva, que no necesitan nada más, y por ese motivo para ellos es un bien tan preciado que quieren mantener, ¿no? Es algo que nos cuesta entender desde aquí, ¿no? Hay mucha gente que cree que prácticamente que la comida nace en los supermercados, de alguna forma. Sí, evidentemente, allí hablábamos del tema y claro, para ellos aquello era su huerta, la selva era su huerta, y lo que no querían era que entrara, haciendo el símil, un jabalí arrancando las lechugas, ¿no? No querían que llegara nadie que les vayara su huerta y su territorio. Nosotros desde aquí tenemos un concepto muy distinto. Nosotros nos acercamos al supermercado, compramos lo que queremos, y a veces llegamos a pensar que ellos son pobres, pero ellos tienen una riqueza enorme porque digamos que ellos posiblemente no tienen dinero o tienen pocos recursos económicos, pero prácticamente todo lo que necesitan lo tienen en la naturaleza, ¿no? Por ese motivo ellos quieren preservarla. Y también en este viaje, en esa parte, sobre todo, descubrí a los verdaderos ecologistas. O sea, yo que he estado siempre muy vinculado con temáticas medioambientales, y aquí me di cuenta, después de 18 años haciendo temas medioambientales, que los verdaderos ecologistas eran ellos, porque ellos realmente lo que querían era mantener su hábitat, conservarlo, y que ese hábitat fuera el de sus hijos y el de sus nietos, ¿no? Y pasar por la vida dejando la menor huella medioambiental posible, y evidentemente pues intentando impedir que las grandes empresas que sigan haciendo exactamente lo mismo que cuando Cristóbal Colón llegó a América lo sigan haciendo, ¿no? O sea, el colonizar. Esa es una reflexión interesante. Los verdaderos ecologistas son ellos, que viven allí. Bueno, hasta el 10 de julio está abierta esa exposición. Pedro, que vaya fenomenal y muchísima suerte para próximos viajes. Muchas gracias. Hasta el 10 de julio, y luego le intentaremos dar itinerancia por España. Ya hay un par de ciudades que pueden estar interesados en ella, y bueno, está teniendo bastante buena acogida, y muchas gracias por atenderme. Ojalá que más de un par de ciudades sean 10 o 12, si es posible. Gracias. Muchas
Muchas gracias, buenas tardes. Mangas verdes. Alegra tu mundo. ¿Ves ese campo de césped artificial? ¿Y el suelo de ese parque infantil? ¿Y esa carretera que suena tan poco? Pues en todas esas cosas hay algo en común. Todo está hecho a partir de neumáticos fuera de uso. Y es que Signus gestiona su reciclado para darles una nueva oportunidad llena de vida. Signus, dando valor al neumático fuera de uso. Infórmate en signus.es. Hoy en nuestro espacio de los blogueros verdes nos vamos de viaje. Lo vamos a hacer con el trotamundos más principal de la redacción de Feverde, con Raúl Casado, que en sus viajes por el mundo ha llegado más lejos que Magallanes y Alvar Cabeza de Vaca juntos, y con su mochila verde ha alcanzado hasta Brasil, nada menos. Pero no al Brasil más conocido, al de la Amazonia, ni al de las garotas y las batucadas. Ha ido al otro Brasil, al Brasil de la Mata Atlántica. ¿Qué es la Mata Atlántica? Ah, amigos, eso es lo que vamos a contar hoy. Don Raúl, buenas tardes. ¿Qué es la Mata Atlántica? Buenas tardes. Pues la Mata Atlántica es un bosque tropical muy importante, alberga una biodiversidad súper importante y, sin embargo, pues uno de los grandes desconocidos de Brasil, donde todo el protagonismo, donde todo el emblema es la Amazonía. ¿Y cuál es la diferencia entre esos dos superbosques tropicales? Bueno, las diferencias de biodiversidad son muy importantes. La Mata Atlántica, digamos que es una zona boscosa, claro, evidentemente no es tan grande ni lo fue tan grande, es que ahora, digamos, antes la Mata Atlántica fue un territorio que ocupaba más de 1 millón de kilómetros cuadrados, era un terreno que no se aproxima ni mucho menos a la extensión que tiene la Amazonía. Y sin embargo ahora pues se ha limitado a una extensión de apenas unos pocos más de 100.000 kilómetros cuadrados, lo cual es mucho, es un territorio, es una superficie equiparable a una comunidad como Andalucía, nada comparable a la otra gran selva tropical. Que se desparrama la Mata Atlántica por, como su nombre indica, la costa atlántica de Brasil. Claro, digamos que está muy pegada al sureste de Brasil y está muy pegada a la costa atlántica de este país. Uh-huh. Y con, imagino, también la riqueza característica de los bosques tropicales, de las selvas. No sé si tendrá el mismo número de especies o parecido que el de la Amazonia o la Amazonía, pero un poco en la línea, ¿no? La tuvo y fue muy importante, y ahora pues los datos apuntan que tiene como 20.000 especies de árboles y unas 2.000 especies de animales. Claro, la biodiversidad que alberga la Amazonía quizás sea mayor en especies, en flora y fauna, pero 20.000 especies de árboles y 2.000 especies de animales es una biodiversidad muy importante. Pero es eso, es que fue una mata que yo creo que, como todas las voces que se alzaron en contra de la deforestación que estaba sufriendo la Amazonía, pues tuvieron un eco muy importante en todo el mundo, y yo creo que mientras todo esto sucedía hubo otra selva que estaba padeciendo los rigores de aquella deforestación, y sin embargo pues apenas queda el 10% de lo que fue la Mata Atlántica, pero muy interesante para conocer, muy interesante de visitar, muy fácil de visitar para el turista que viaja a Brasil, y hay alternativas muy interesantes para adentrarse en esta mata de formas muy originales, muy cómodas, muy confortables, sin necesidad de hacer viajes muy sofisticados. ¿Algunas de esas opciones? Bueno, pues una de las más interesantes, y esta es la que yo realicé, es un tren turístico que viaja a una velocidad más que turística. Al trote cochinero. Trote cochinero, y es un tren que cubre porque la ciudad de entrada a la Mata Atlántica, digamos que es Curitiba. Curitiba ahora todo el mundo lo conoce porque estuvo allí concentrada la selección española durante el Mundial, pero antes es una ciudad bastante moderna, muy distinta al resto de las ciudades del norte de Brasil, y es como la puerta de entrada a la Mata Atlántica. Y hay un tren turístico que va a una velocidad, ya te digo, que es 5, 10, 15 kilómetros por hora, y es un tren muy interesante. Es una obra de ingeniería que se hizo en el siglo XIX. Ahora se tardan en hacer unas líneas de metro en una ciudad
15, 20, 30 años, pero antes, a finales del siglo XIX, esta es una línea de esas inverosímiles que pasa por unos acantilados inverosímiles, imposibles, y se hizo en 5 años. Y entonces cubre un recorrido que hay entre Curitiba, entre Morretes y Paranaguá. Y bueno, es un tren que a esa velocidad te permite disfrutar de los paisajes, si el día lo permite, porque al ser una selva tropical, pues las nieblas, las lluvias y tal, muchas veces ensombrecen, oscurecen el paisaje, pero si el día sale soleado y brillante, como fue el día que tuve yo oportunidad de viajar en este tren, el recorrido es espectacular. ¿Viste alguna especie en especial, valga la redundancia, que te llamara la atención? De animales, no. De animales no tuvimos la suerte de ver algunas de estas, de las más emblemáticas que se pueden ver en Brasil. De árboles, todas las que te puedes imaginar. Y del tamaño, vamos, de tamaños absolutamente impresionantes. Nos contaba hace un momento Pedro Armestre esa impresión que le había causado de los propios indígenas de las selvas de Centroamérica, cómo los ecologistas eran ellos que vivían en ese hábitat y que eran los que querían, los primeros interesados en mantenerlo y en que no fuera destruido por las multinacionales. No sé si en Brasil pasa lo mismo o a estas alturas es un país tan desarrollado, vamos a decir, dentro de lo que entendemos como desarrollado hoy día, que como para mantener sus propias selvas. Sí, bueno, digamos que toda la gente que ha vivido en entornos rurales, los indígenas en el caso de Brasil, han sido los primeros preocupados de que su entorno estuviera limpio. Lo que pasa es que el crecimiento urbano ha llevado consigo, ha acarreado también el crecimiento de unos suburbios alrededor de las ciudades, que en Brasil esto está especialmente acentuado, donde el reciclaje, por supuesto, no es la primera prioridad. Pues la Mata Atlántica, otro de los sitios que me apunto en mi cuadernillo para ir a visitar cualquier día de estos, en cuanto nos toque la lotería correspondiente. Muchas gracias, don Raúl. Gracias a vosotros. Se acabó lo que se daba. Hasta aquí hemos llegado y tenemos que dejar mangas verdes de momento. Este ha sido nuestro último programa de la primavera, porque el próximo domingo, día 21, a partir de las 6:38 de la tarde, 1 hora menos en Canarias, llega oficialmente el verano a España. Ya habrá que hacer el primer programa del verano. Ya lo dice nuestro refranero celtibérico. En junio, el 21 es largo como ninguno, aunque la fama de la noche más corta y el día más largo del año sea en San Juan, la noche del 23 al 24, porque así lo fue de hecho en épocas anteriores en el tiempo. Lo cierto es que ahora mismo el día con más horas de sol, si no llueve, claro, será el próximo domingo. Así que, lo dicho, nos vemos en la próxima estación, la semana que viene. Hasta entonces, recordad que Mangas Verdes está en marcha gracias a Signus, dando valor al neumático fuera de uso. Descúbrelo en signus.es y cuéntanos lo que quieras en nuestro correo electrónico en fverde@f.es o síguenos en Twitter y en Facebook. En nombre de todo el equipo de la plataforma medioambiental de la Agencia EFE, os habló Pedro Pablo May, hoy con Alberto Coca en el control de sonido. Saludos, feliz y verde semana.